Por aquí alguien me estaba preguntando sobre el link. Pero, ¿Y cuándo van a traer estos multiplicadores de las 11? a ver. ¿Está Valdespino? Hola, hola. Bien, un momentito. Uno. Festival de 50 años partidos. MD. NH. Ok, es que le estaba enviando a un estudiante que me estaba pidiendo imagino que son de las nuevas. Valdespino. No sé, de la vieja. Bien, buenos días. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta tienen sobre lo que empezamos a dar la clase anterior? Nada, todo mundo clarito, 53 estudiantes de 71 y van por 71 ya. Ok, si no hay preguntas, vamos con... Oh, ahora me acabo de acordar que no le he hecho la nota que me pidieron. Kiel, creo que fue. Se me olvidó el fin de semana. Se lo hago en la tarde y los mando. ¿Ustedes para cuándo necesitan eso para allá? ¿Kiel? No, profesor. Ah, ok. Sí, porque yo decía también que ustedes cuando terminamos el módulo e iniciamos el otro, donde vemos las definiciones de lo que es un proceso de producción. Bueno, ahora vamos a ver proceso de producción, pero lo que son los insumos fijos, los insumos variables que tienen que buscar, entonces debe ser, o sea, la visita debe ser después de eso para que ustedes vayan más claros y puedan hacer las preguntas y entender más el asunto. Bien, ¿quién me puede decir qué fue lo que vimos la clase anterior? Profe, vimos la clasificación de empresas en Panamá, que era microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, y de cuánto a cuánto es que se clasifica de acuerdo al dinero que suman, no sé. ¿A los dineros qué? Los dineros que suman, pues, la cantidad de dinero que ellos suman. Que le ingresan en las ventas, por los ingresos Exactamente eso. de las ventas anuales. Ok, Sí. también vimos otras clasificaciones. ¿Cuáles otras clasificaciones vimos? Esa es según las ventas. Parece que hasta ahí nada más. Sí, pero vimos otras clasificaciones. Solo tengo según su dimensión. A ver el resto. Ok, son varios criterios, ¿verdad? Entonces, según el tipo o giro de la actividad,
¿Cómo se dividen? Eso lo tienen que saber según el aporte del capital igual. Entonces, quería entonces hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿verdad? Yo les decía que una empresa puede clasificarse, que esas preguntas yo se las puedo hacer de diferentes formas, o de todas de acuerdo a los diferentes criterios. Entonces voy a hacer la pregunta con un servicio y con un bien. Para el caso de la universidad, según la actividad, aquí en pantalla tienen para que ustedes vean, ¿verdad? Según la actividad que realiza la Universidad de Panamá, ¿qué tipo de empresa es? ¿O a qué sector pertenece? Terciario. De servicio, entonces. O sea, es una empresa de servicio, porque brinda el servicio de enseñanza. Según la procedencia del capital, la Universidad de Panamá es empresa privada, empresa familiar, empresa pública o empresa mixta. Pública. Ok, podemos considerarla pública, sí, Y porque es una, sí, pero la empresa genera algunos ingresos y podía decir mixta, pero realmente es pública, se considera como una empresa pública. Según su dimensión por el número de empleados, ¿cómo la clasificaríamos? Gran empresa, profesora. Gran empresa, porque tiene más de 250 empleados, nada más la facultad tiene esa cantidad de profesores y más los administrativos, ¿verdad? Se sumaría mucho más. Entonces, se considera como gran empresa. Según su forma jurídica. A ver. No cae ninguna. Ninguna porque es una empresa pública. No cae como cooperativa, como una corporación, porque no hay accionistas, ni comanditaria, ni anónima, ni individual. Bien, según su ámbito de actuación, ¿cómo quedaría? Nacional. Nacional, una empresa, porque a nivel nacional tenemos, a nivel de todas las provincias tenemos centros regionales o extensiones universitarias. Y tampoco la podríamos aquí ver según la dimensión del volumen de ventas porque no se dedica a la venta de productos. Ok, entonces en ese ejemplo yo les puedo preguntar con una empresa de logística en Panamá. Dígame un nombre de una empresa de logística en Panamá. DHL. DHL. Bien, DHL, que según el tipo o giro de la actividad económica, cae como que Secundario. ¿Cuál? Yo digo que secundario. A ver. ¿Qué Terciario, diría yo, profesora. Terciario. Porque ya brinda servicios y a comercios y demás, la distribución. Exacto. ¿Qué hace DHL? Entregas. Entrega. Él no produce el bien para caer como una industria, como el secundario, ¿verdad? Sino que hace el servicio de entrega. Distribución. ¿Verdad? Distribución, sí. Entonces es de servicio. Ok, según el capital, ¿es una empresa de qué tipo? Privada. Privada. Esa es una empresa privada porque el capital aportado está en manos de accionistas.
particulares. Según su dimensión, ¿cómo caería? Como gran empresa. ¿Cómo? Gran empresa. Bueno, ahí sí yo desconozco, no sé. ¿Tiene más de 250 trabajadores? Si Sí, utilizamos todo. Ajá, Sí, profe. Sí, Ok. profe. Según su forma jurídica, Sociedad anónima. debe ser una sociedad anónima. O puede ser una corporación, no sé, habría que buscar y ver Corporativo también. cómo está conformada. Habría que ver si. Según el ámbito de actuación, Multinacionales, profesora. si la vemos, Multinacional. exacto, si la vemos a nivel de la empresa, y por eso pensaba que podía ser una corporación, es un multinacional, porque el servicio, o sea, ella está creada en todos los países y es una empresa multinacional. Y según su dimensión, no lo sabemos, pero debe ser su venta, Gran debe ser empresa. gran empresa que tiene Una empresa. más de 2.000 millones de dólares de venta. Ok, bien. Yo le puedo hacer otra pregunta que yo le digo. Dígame un ejemplo concreto de una empresa que sea microempresa. Una barbería, profe. Una barbería, porque tomando en cuenta el número de empleados, tiene menos de 10 trabajadores. ¿Y esa empresa cómo podría ser según la actividad que realiza? Terciaria. Terciaria. De servicio, exacto. Y según la procedencia del capital, Familiar. puede ser familiar o puede ser, sí, más que nada, porque accionistas no van a ver, pero puede ser una empresa familiar. Y según su forma jurídica, Empresas individuales. una empresa individual. No, generalmente no se hace una sociedad anónima para este tipo de esta empresa. Y según su ámbito, Empresas locales o regionales. no, pienso que locales, porque una barbería pues está ubicada en una área donde la gente que vive alrededor o trabaja alrededor va donde ella, es local. Ok, bueno, más o menos entonces eso es las preguntas posibles que yo pueda aplicar aquí con respecto a esto. Bueno, y acá sería que microempresa también menos de 150,000, creo que sí. Ok, bien, entonces vamos ahora a ver, ya vimos la definición de empresa, nosotros vimos la definición, déjenme ver, no, vimos aquí cómo se va. Bueno, las empresas o las personas que aportan, sean de cualquier tipo, el capital, siempre que se invierte dinero para formar una empresa, el empresario o los empresarios, dependiendo del tipo de empresa, se enfrenta a dos cosas. O sea, yo les dije que el objetivo de toda empresa es obtener la máxima ganancia. Eso es lo que se quiere. A que se logre, hay que ver, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que sí, invierten el dinero, hacen la empresa, empiezan a producir y fracasan porque no logran, ¿verdad?, obtener ganancias o no se logran obtener las ganancias requeridas. Pero es un momentito.
Ok, entonces, si bien se hace toda la planificación, la organización, puede hacerse todo detalladamente, siempre el empresario, los accionistas se enfrentan a dos cosas, a la incertidumbre y al riesgo al tomar esa decisión. Entonces, ¿por qué la incertidumbre? Porque el empresario al tomar estas decisiones encuentra un ambiente en donde no es clara la información necesaria, ¿verdad? Datos deficientes, puede haber cambio de leyes, puede haber cambio en los impuestos o las políticas económicas o sociales que establezca el Estado. Entonces, por ejemplo, nosotros, en el caso de nuestras estadísticas, ustedes vieron el semestre pasado que cuando buscábamos información de algunas variables macroeconómicas, teníamos retraso de 2 o 3 años. De datos micros, si para una empresa que yo quiera saber, que quiera poner una empresa de X producto, yo debo de ver cuál es la producción nacional y esa información no la tenemos a mano. No tenemos información tampoco veraz en cuanto a los precios, a la demanda de ese producto. Entonces, los datos son deficientes. Entonces, a pesar de que se haga toda una estructura, toda una planificación, a veces tenemos que trabajar con datos que no son tan confiables. En nuestras economías también tenemos cambio en las leyes. Luego cambian los gobiernos cada 5 años y a veces cada gobierno que entra hace cambio en impuestos, cambio en el sistema tributario, cambio en algunas leyes en cuanto a incentivos, en cuanto a precios. Entonces, tampoco esa información la tenemos. Entonces, todo eso crea una cierta incertidumbre de no seguridad porque no sabemos. Sabemos que hay cambio, a veces aumentan los impuestos, ¿verdad? O políticas que te van a afectar a ti como empresario que tomen el gobierno de turno en un momento determinado. O, por ejemplo, hay una política fiscal que crea incentivos para que las empresas se establezcan y vienen y hacen el cambio y eliminan ese incentivo. Y tú hiciste tu programación en base a ese incentivo que te daba esa política, entonces te la cambian. Entonces, eso también es parte de esa inseguridad, de esa incertidumbre. Entonces, no se conocen con exactitud esas probabilidades de los hechos que se den. Eso en cuanto a incertidumbre. En cuanto al riesgo, se puede contar con la información basada en hechos, o sea, que podemos tener la información, pero pensamos que la probabilidad que nosotros o las proyecciones que nosotros hagamos, ¿verdad?, sean tales, pero de pronto los resultados no son los esperados. Muchas veces, ¿verdad?, se establece que tú vas a lograr tal demanda, porque hiciste todos tus estudios, pero los resultados, ¿verdad?, no te dieron que conseguiste esa demanda. Entonces, es un riesgo que hay. O sea, tú te sometes a esos riesgos que tú no puedes controlar. Es la parte eso, ¿verdad?, que uno no puede controlar. Hay factores externos.
cuando nosotros veíamos qué pasaba en la demanda de un producto, cuando el precio del producto sustituto, por ejemplo, disminuía, tú eso no lo tienes considerado. Entonces tú vas a ver que tu demanda de tu producto va a disminuir, porque tú no, ese es un riesgo que tú te sometes, o que los precios bajen de pronto de tu producto, o que los costos de tus insumos aumente. Entonces, ¿verdad? Toda esa parte, pues el empresario tiene que someterse a eso, a saber que él se tiene que enfrentar para la toma de decisiones. Entonces, lo mejor es hacer los mejores estudios, las mejores, ¿verdad?, investigaciones para poder invertir X cantidad de dinero y tener un poco, ¿verdad?, de seguridad de que vas a lograr el objetivo, que es obtener una mayor ganancia. Bien, ¿cómo es el actuar entonces de las empresas? Ya ustedes conocen el mercado de los factores de producción y el mercado de los bienes y servicios. ¿Dónde vimos eso? ¿Cuándo vimos eso? ¿Quién me dice? El mercado de los factores de producción y el mercado de los bienes y servicios. ¿Cuándo vimos eso? ¿O en qué momento vimos eso? No me diga que mis estudiantes ya se les olvidó. El semestre pasado. Sí, pero ¿en qué? ¿Cuando hablamos de qué? Del flujo circular de la economía. Acuérdese que habían elementos que son los elementos que intervienen en el sistema económico, donde están las empresas, están la familia o los consumidores, está el Estado, está el mercado de los factores de producción y el mercado de los bienes y servicios. Con esos 5 elementos del sistema económico es que se da o que se lleva a cabo el proceso de productivo en una economía, que es el motor que mueve a la economía de un país, la producción de los bienes y servicios. Entonces, aquí en este esquema yo tengo bien resumido la parte, fíjense, nada más vamos a decir de la parte del intercambio entre la empresa y el mercado de los factores productivos y el mercado de bienes y servicios. No tenemos acá la familia, que son los consumidores. Sin embargo, acá nosotros lo podemos ver. Bien, ¿qué es lo que hacen las empresas entonces? Adquieren, ¿verdad?, en el mercado de los factores productivos los insumos productivos, que son los 3 básicos: tierra, capital y mano de obra, que nosotros lo hemos dado como la fuerza de trabajo, la mano de obra, el capital, que queda como tal, y la tierra le dijimos que eran los recursos naturales, en donde además de la tierra se incluye pues el agua, los ríos, los mares, el clima, las minas de cobre que están debajo de la tierra sin explotar. Entonces, esos son, y incluimos la tecnología y las habilidades empresariales. Todo eso son factores de producción que la empresa adquiere en ese mercado. Y la materia prima. Entonces aquí la materia prima o insumo productivo va a variar dependiendo del tipo de producción que hagan las empresas. Entonces, por eso la pongo como materia prima, porque ahora ya sí no vamos a hablar nada más de los 5 factores globales que usan todas las empresas. La mano de obra, el capital, los recursos naturales y la tecnología, sino que vamos a hablar de esos recursos y qué
materia prima debe de adquirir cada empresa dependiendo de lo que va a producir. Bien, entonces la empresa adquiere esos recursos productivos en el mercado de los factores productivos y los transforma, hace al proceso de producción. Ese proceso de producción lo va a hacer con el recurso tecnología, que la tecnología yo se las definía como la manera o la forma como la empresa produce su producto. Que un producto puede ser producido con una tecnología muy tradicional y ese mismo producto otra empresa lo puede hacer con una gran tecnología. Entonces, cada vez que hay mayor tecnología es porque hay más equipos, más maquinaria, ¿verdad? Entonces, generalmente, pero se produce más. Es más costoso, pero se produce más que con una tecnología rudimentaria. Entonces, un mueble, por ejemplo, un gavetero, una fábrica de muebles, lo puede hacer en forma con una tecnología muy rudimentaria, casi todo manualmente, muy pocos equipos, muy pocas maquinarias, mientras que otra empresa puede usar unas maquinarias que le va a permitir darle un mejor acabado a ese mueble y hacerlo más rápido el mueble que en el caso porque va a usar cepilladora, lijadora, todo en forma mecánica. Entonces esa es la parte de tecnología. Eso hablando de empresas pequeñas, pero cuando hablamos de empresas ya grandes, pues las tecnologías ya sabemos cómo ha avanzado la tecnología y mientras más se desarrolla la empresa, siempre está buscando una tecnología mayor. También usamos el término tecnología cuando vimos como determinante de la demanda o de la oferta. ¿Por qué? Porque yo les decía, todos los factores determinantes de la demanda y la oferta lo vemos si aumenta o disminuye. En el caso de la tecnología yo no le ponía que disminuya porque ninguna empresa tiene una tecnología y va a adquirir una tecnología peor. Siempre estamos buscando una mejor tecnología. ¿Para qué? Para aumentar la producción. Bien, entonces aquí se hace esa transformación, ¿verdad?, de esos insumos que hemos adquirido con el equipo, con la mano de obra y transforma esa materia prima en un producto. Ese producto se lleva al mercado de bienes y servicios, que es donde se vende ese bien o ese servicio. Entonces, esos bienes que se producen son bienes finales o de consumo o bienes intermedios. Aquí la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. En el caso de la producción del tomate, producción del tomate, la empresa adquiere los trabajadores, el equipo, la maquinaria, ¿verdad?, y produce el tomate. ¿Qué empresa, qué tipo de empresa sería esa? La que produce los tomates. La clasificación según el giro de la actividad. No, según el que produce tomate, según Agrícola. el agrícola, ¿verdad? Es una empresa del sector primario, una agrícola. Los productores, ¿verdad?, producen eso. La empresa, una empresa quiere producir salsa de tomate. Esa empresa compra los tomates a esos productores agrícolas. Si ella transforma con los equipos, con la mano de obra, el tomate y otra materia prima que debe ser
condimentos, salsa, no sé, perdón, sal, azúcar, preservantes, etcétera, hace la transformación con sus equipos para hacer salsa de tomate. Esta empresa, entonces, ¿cuál es el giro de esa empresa? ¿O qué actividad? ¿Dónde cae? Terciario. No, no es un servicio. A ver, A ver. La Nestlé, ¿qué tipo de empresa es? Secundario, profe. Es del sector secundario, porque él hace una transformación de este producto en un producto diferente, ¿verdad? Una salsa de tomate que está enlatada. Entonces allí hay toda una transformación, un aumento de valor a ese tomate que vino de acá del sector agrícola. Entonces ella es una empresa del sector secundario o una industria. Muchas veces se le dice industria, o cuando es transformación del sector agropecuario se le dice muchas veces agroindustrias. Bien, esa pasta de tomate entonces sale al mercado como un bien. Entonces la salsa de tomate puede ser un bien de consumo cuando el que lo compra, como nosotros, para preparar nuestros alimentos, eso es un bien de consumo. Para un restaurante que compra la salsa lo podemos considerar como un bien intermedio, porque él compra la salsa para preparar unos espaguetis, por ejemplo. Ya ahí hay una transformación de esa lata de la salsa de tomate en un producto diferente que sería la pasta, ¿verdad? Con el tomate. Entonces, esa sería entonces ahí la clasificación. Si fuera una empresa de servicio, entonces lo que vamos a vender es un servicio. Ok. Bien, acá el mismo esquema, pero ya con otra información adicional, ¿verdad? Tenemos que las empresas, la empresa, al adquirir los insumos al sector, en este caso agropecuario, lógico que debe de realizar un pago. O sea, las empresas, acuérdense, el flujo circular. La empresa necesita el tomate, el productor ofrece su tomate a la empresa, pero la empresa realiza un pago por ese tomate. La empresa, cuando transforma el tomate en pasta de tomate, lo lleva al mercado, ¿ya? Y hace la distribución, que lo puede hacer él o puede ser otra persona encargada de hacer la distribución, y lógicamente que también entonces la empresa debe de pagar. Pero si la empresa vende directamente el producto, pues va a recibir un pago por ese servicio. Este pago que es de aquí debe ser mucho mayor, porque hubo un incremento de valor al tomate que de lo que pagó por el tomate. Se usa entonces los recursos que todos tienen un costo. Entonces aquí vienen los conceptos, ¿verdad?, del costo fijo y los costos variables. Los costos fijos son los costos que nosotros le podemos asumir en la producción del producto, de los equipos y del local. El local, por ejemplo, donde está la fábrica, allí puede estar pagando un alquiler.
O puede ser propio, pero está pagando un préstamo y por mes tiene que estar pagando X cantidad. Esa cantidad puede ser fija a través de varios años, igual que los equipos. Si compra los equipos con un préstamo, pues eso se va pagando poco a poco. No es que se le va a cargar a la primera producción todos los costos. Entonces, eso se denomina como costos fijos. La energía en algunos casos, en algunos procesos productivos se considera como un insumo fijo. Pero si el proceso de producción consume mucha energía, o sea que la energía va a aumentar, si aumenta el consumo de la energía va a aumentar, si la producción